Hablemos ahora de este principio, el principio de Pascal. El principio de Pascal es un principio que se aplica bastante en la vida cotidiana. De hecho, sacamos muchos beneficios de este principio, o podemos decir de la comprensión de este principio. Bueno, pues, ¿qué dice? Bueno, en otras ocasiones explico primeramente el contexto de este principio, pero ahora vamos a ver directamente el principio y vamos analizándolo gradualmente, ¿verdad? Entonces, este principio dice que un aumento de presión en un punto de un líquido confinado y en reposo, y ahí podemos hacer una pausa. Este es un principio que se cumple bajo ciertas condiciones. La primera parte del enunciado nos indica bajo qué condiciones se cumple. Se cumple para líquidos confinados, ¿verdad? Y en reposo. Bueno, en reposo es una parte más fácil de entender, ¿verdad? Que no estén fluyendo. O sea, necesitaría que los líquidos estén en reposo. Y confinado se refiere a un líquido que se encuentra en un depósito, en un recipiente, en el cual está lleno hasta su límite. Y bueno, ahorita vamos a ser un poquito más específicos con respecto a este asunto. Y también que no necesariamente se necesita un depósito ni un tapón que lo selle herméticamente como luego generalmente se piensa, ¿no? Pero bueno, este principio se cumple bajo ciertas condiciones. Líquidos. Algunos libros de física dicen fluidos incompresibles. Bueno, ¿qué son los fluidos? Los fluidos son los líquidos y los gases. Los gases son altamente compresibles. Se pueden comprimir bastante, como hemos visto en el tema de presión atmosférica, pero un líquido es prácticamente incompresible, así que fluidos incompresibles, ahí podemos abreviarlo de manera sencilla como líquidos. Entonces se cumple para líquidos, no se cumple para gas. ¿Y en qué consiste este principio? Dice un aumento de presión. Algunos libros dicen la presión aplicada en un punto. Bueno, es un poquito más preciso decir un aumento de presión y ahorita lo iremos explicando. Un aumento de presión en un punto de un líquido confinado y en reposo se transmite sin reducción alguna a todos los demás puntos del líquido, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vamos explicándolo poco a poco. Para poder también entender este principio nos conviene definir otro concepto, el concepto de pistón. ¿Qué es un pistón? ¿Verdad? A veces se le llama también cilindro. Sin embargo, el cilindro es solamente una parte del pistón. Entonces, un pistón es un tubo que cuenta con un tapón que se desliza libremente. ¿Verdad? Vamos a poner la definición para tenerla ahí presente. Es un tubo y ese tubo generalmente se le llama cilindro. Bueno, ¿qué es un tubo? Un tubo es un cilindro, ¿no? Entonces, es un tubo al que se le llama cilindro que cuenta con un tapón y ese tapón se le llama émbolo, pero ese tapón se puede deslizar libremente a lo largo de ese tubo, ¿verdad? Un tubo que tiene un tapón que se desliza libremente. ¿Se te viene a la mente algún pistón? Hay muchísimos ejemplos de pistones, ¿no? Tal vez pudiéramos pensar en los llamados cilindros de los autos, ¿verdad? Nosotros podemos observar en el motor de un coche una pieza como la que pongo a continuación. Ahí vemos un tubo, aunque esto está seccionado, está partido, esto debe estar completamente cerrado. Entonces, aquí es donde se hace la combustión de la gasolina. Y bueno, ahí está, los coches suelen tener unas 4 de estas piezas, aunque bueno, hay motores más potentes que pueden tener hasta más de 10, ¿verdad? Entonces aquí vemos una pieza que en este caso, en el caso de un motor, va a estar oscilando, subiendo y bajando de manera permanente mientras el motor está funcionando. A esta parte se le llama émbolo y a esto se le llama el cilindro. En términos generales, a lo mejor ahí en el caso de un motor puede tener un nombre más específico, ¿no? Pero en términos generales, lo que se desliza émbolo, el tubo, cilindro, ¿verdad? ¿Algún otro ejemplo que podamos mencionar? Pues los vemos mucho en la vida cotidiana en la maquinaria pesada. En la maquinaria pesada es probable que tú hayas visto esta parte o este tipo de piezas. Me refiero específicamente a esta parte, la voy a marcar. Ahí vemos que tenemos un tubo y hay una barra que puede entrar y salir dentro de ese tubo. La verdad es que en todas esas piezas
ahí se está aplicando el principio de Pascal, como vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo de un émbolo, de un pistón, ¿verdad? Bueno, en realidad el émbolo está dentro del tubo y aquí hay una barra que empuja a ese émbolo. Pero ¿cuál es el ejemplo más sencillo, más común, digamos, más que sencillo, más común de un pistón? Eso es algo que tal vez varios de nosotros tenemos en nuestros hogares y que se utiliza en la medicina. ¿A qué me estoy refiriendo? A una simple y sencilla jeringa, ¿no? Entonces, en esa jeringa, pues tengo un tubo, que en este caso es de plástico y que cuenta con un tapón que se desliza libremente, ¿verdad? Entonces, esa piececita negra sería el émbolo que puede deslizarse al interior. Esto es solamente una barra para poderlo empujar, pero en igual la parte más importante es el tubo junto con ese tapón que se desliza libremente, ¿verdad? Entonces ese es el concepto de cilindro. Entonces vamos a referirnos a perdón, de pistón, vamos a referirnos a un pistón para poder entender mejor el concepto de principio de Pascal, ¿verdad? Entonces supongamos la siguiente situación un poco extraña, ¿verdad? Pero es para ilustrar el principio de Pascal. Nuevamente vamos a utilizar a nuestro buzo que ya hemos utilizado para otras explicaciones. Supongamos que tenemos una especie de alberca, pero que tiene un tapón que la sella perfectamente, ¿no? Es decir, a nuestra alberca la estamos convirtiendo en un pistón, como lo podemos ver en esta imagen, ¿sí? Entonces ahí tenemos una alberca con su tapón. Pensemos que es una alberca en forma cilíndrica, es un cilindro con un tapón. Entonces, bueno, nosotros podríamos ejercer una presión en un punto de ese fluido si, o generar una presión si en ese émbolo, en ese tapón, aplicamos una fuerza. Digamos que aquí aplicamos una fuerza y entonces pues toda fuerza va a generar una presión. La presión estaría dada por la magnitud de dicha fuerza y por el área del tapón o del émbolo, ¿verdad? Bueno, pues este principio, para empezar, para que se cumpla, se necesitaría que en este depósito, en esta alberca cilíndrica, no hubiera ningún espacio libre, que no hubiera un poco de aire en el interior, porque si no, entonces la fuerza ya se estaría aplicando a un fluido que sí es compresible, al aire, ¿verdad? Entonces tendría que estar sellado. Aunque esto es un poco relativo, porque el principio de Pascal también se aplica como ya vimos anteriormente en el tema de presión absoluta, el aire de la atmósfera funciona como un tapón que ejerce una presión sobre los mares, los océanos, los lagos, y esa presión se transmite al interior, así que en realidad no tiene que estar sellado o que sea un recipiente que no deja que salga el agua. La atmósfera funciona como ese émbolo o ese tapón, ¿no? Entonces, bueno, lo que indica este principio es que si yo ejerzo una presión, digamos que aquí tenemos una presión de 1000 pascales, bueno, todos los puntos en el interior de este recipiente, hasta el punto más lejano a donde se aplicó la presión, ¿verdad? Se va a enterar, va a resentir ese aumento de presión. Y no importa en dónde la apliquemos, podemos considerar que aquí en esta parte ponemos un segundo émbolo o un segundo pistón, ¿verdad? Y entonces ahí también ejercemos una presión y esa presión también se transmitiría a todos los puntos. No importa en dónde la apliquemos, un aumento de presión en un punto de un fluido se transmitirá sin reducción alguna a todos los demás puntos del fluido. Bueno, hay formas de demostrar que esto es cierto. Por ejemplo, una de las formas es la llamada jeringa de Pascal. La jeringa de Pascal es un dispositivo que tiene una forma como de un matraz de bola, ¿verdad? Voy a poner a continuación cómo sería más o menos una jeringa de Pascal. Cuenta con un pistón también y la llenamos con agua. Digamos que tenemos una cosa así como un matraz de bola, pero aquí en el extremo tenemos un tapón que se desliza libremente. Consideremos que, bueno, los orificios son muy pequeñitos y por eso no se sale el agua, realmente no es tanto por eso. Podrías comprobar en una botella, si tú la cierras y le haces un orificio, que mientras no la destapes, no se va a vaciar. Es como cuando ponemos el dedo en la jeringa.
¿verdad? Perdón, en un popote o en una pajilla, no se cae el refresco. Igual aquí no se saldría el líquido. La atmósfera es la que haría que saliera la presión atmosférica, ¿no? Se necesita para que salga el líquido. Entonces, digamos que pongo el tapón, esa jeringa, ese dispositivo está lleno hasta el último, hasta su último espacio disponible está lleno de agua. Y bueno, supongamos que ejerzo una fuerza en la barra conectada al émbolo de esa jeringa. Entonces, ¿qué observaríamos? La verdad es que no observaríamos nada espectacular, ¿verdad? Tal vez nos podríamos ir imaginando lo que ocurriría con esa jeringa de Pascal. Lo que observaríamos es que de todos los orificios saldrían pequeños chisguetitos aproximadamente igual de intensos, lo cual implica que el aumento de presión que se ejerció en una sección, en una parte de este dispositivo, se resintió en todos los demás puntos, ¿verdad? Así que a nuestro buzo, que ya nos despedimos de él, lo podríamos, digamos, matar, ¿verdad? Aplastar, aunque no lo tocamos, aunque no lo toquemos, el aumento de presión se va a resentir en todo en todos los puntos del fluido, ¿verdad? Esta es la llamada jeringa de Pascal. Bueno, también se dice que Pascal demostró su principio con un experimento y a este experimento se le conoce como el experimento del tonel de Pascal. Y entonces él hizo, lanzó, por decirlo así, el siguiente reto. ¿Verdad? Él dijo, yo voy a conseguir que un barril se reviente o se raje de la siguiente manera, poniendo una manguera conectada a su tapa. Ese barril estaba bien sellado, estaba completamente, bueno, no necesariamente tenía que estar completo de un líquido, pero él dijo, yo lo voy a llenar, yo lo voy a reventar llenando ese barril a través de una manguera que está conectada. ¿Verdad? Entonces él fue llenando esta manguera, gradualmente el nivel de agua fue subiendo. Es muy probable que necesitaríamos una manguera mucho más alta para conseguir que se rompiera ese barril, ¿verdad? Entonces aquí se estarían combinando dos principios. Uno es el principio de Pascal y otro es la paradoja hidrostática o paradoja hidrostática de Stevin, que ya vimos también previamente. ¿Qué indica la paradoja hidrostática? Muchos dirían, ¿cómo vas a reventar ese barril es una cantidad tan pequeña de agua? Esa manguera se ve muy angosta. Lo que dice la paradoja hidrostática, si no mal recuerdan, es que la presión en un punto de un líquido no depende ni del volumen, ni de la forma, ni de la cantidad. ¿Recuerdas de qué depende solamente? De la densidad y la profundidad. Así que si aquí tenemos una manguera que extendemos a una gran altura, entonces generaríamos en su base una gran presión. En ese punto se generaría una gran presión sin necesidad de una enorme cantidad de agua. Y ahora, por el principio de Pascal, ese aumento de presión se transmitiría a todos los puntos de este recipiente, de este depósito, y llegaría a un punto en el que no aguantaría, aún con esos anillos, no soportaría tanta presión ese barril, ¿verdad? No, bueno, la anécdota no dice que haya habido una explosión ni que hubieron heridos, simple y sencillamente llegó un punto en que las tablas no aguantaron más, se dieron, se abrieron y se desparramó el contenido, ¿verdad? Entonces, esa fue la demostración de Pascal de su principio. Una confusión típica del principio de Pascal es que la presión es la misma en eh, en un líquido confinado y en reposo, que todos los puntos tienen la misma presión. Eso no es lo que dice el principio de Pascal, ¿verdad? Dice el principio del enunciado, por eso yo prefiero esa definición, un aumento de presión. Bueno, tal vez es un poquito confusa la idea. Vamos a explicarlo con un poquito más de detalle. Y para eso me voy a valer del siguiente ejemplo. Otro ejemplo de una situación extraña. Supongamos que tenemos una especie de cisterna, ¿sí? Un cuarto cerrado, lleno de agua, ¿verdad? Y como sabemos, pues las cisternas son prácticamente como un cuarto sin ventanas ni puertas. Generalmente tienen una puerta para poderles dar mantenimiento, pero pensemos que en esta cisterna no le pusimos puerta para mantenimiento, sino solamente dejamos en el techo de esa cisterna un tubo, y a ese tubo le pusimos un tapón, es decir, le acoplamos un pistón a esa cisterna, ¿sí? Entonces tenemos ahí como una especie de jeringa conectada a la cisterna.
pero supongamos que solo coloco el émbolo, pero no ejerzo ninguna presión adicional. No estoy ejerciendo ninguna presión. El tapón solo está puesto. Pregunta, entonces eso quiere decir que no habría presión en el interior de esa cisterna. Ya dijimos, está lleno hasta su último espacio disponible de agua. Entonces, ¿no habría presión? Claro que sí habría presión, ¿verdad? Eso es uno de los primeros temas que vimos. Habría presión hidrostática. La pregunta es, ¿sería la misma presión en todos los puntos? Ya vimos que no. La presión hidrostática depende de la profundidad. Esa presión se puede calcular con la fórmula que ya hemos manejado de densidad por gravedad por profundidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué presión habría? Supongamos que es una cisterna que tiene 3 metros de profundidad. ¿Qué presión se resentiría a cada metro de profundidad? Bueno, vamos a poner aquí la presión hidrostática a cada metro de profundidad. ¿A qué sería igual? ¿No? Pues vamos a hacer las operaciones, los cálculos. Entonces la presión hidrostática sería igual a densidad, entonces es agua, entonces serían 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad del agua. En todos los casos utilizaríamos el mismo valor por la gravedad, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y por, bueno, aquí también en todos los casos sería por 9.8 metros. Y por la profundidad, en el primer caso, bueno, a este nivel, estamos considerando ese nivel, no hay ninguna profundidad. Ahí estaríamos sobre la superficie, en la interfaz del agua. Entonces ahí tendríamos 0 metros de profundidad, ¿verdad? Y por lo tanto la primera presión serían 0 pascales. Y es que la presión hidrostática no se presenta sobre los líquidos, sino dentro de los líquidos. Ahí no habría presión hidrostática. Tal vez a ese nivel saldría sobrando el cálculo. Pero bueno, vamos a considerar para las siguientes profundidades. En el siguiente nivel, todos los puntos que se encuentran a la misma profundidad, en esa lámina imaginaria, todos los puntos experimentan una presión de la misma magnitud, ¿verdad? Entonces, todo lo que esté a 1 metro de profundidad tendría la misma presión. Y luego al siguiente nivel sería por 2 metros y en el siguiente nivel por 3 metros. ¿Sí? Entonces, si hacemos esas operaciones, serían 9800 por 1, 9800 por 2, es decir, 1000 por 9.8, 9800 por 3. Entonces, el primer resultado serían 9800 pascales, 19600 pascales, si hacemos las operaciones, y 29400 pascales. Que si expresamos estos resultados en kilopascales, tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Bueno, 0 pascales es lo mismo que 0 kilopascales. Luego por acá tendríamos 9.8 kilopascales. Luego tendríamos 19.6 kilopascales. Y luego 29.4 kilopascales. ¿Verdad? Entonces, bueno, aquí solo estamos considerando la presión hidrostática. Ya también vimos en el concepto de presión absoluta que esa no es la presión total, tendríamos que sumar la presión atmosférica. Bueno, también podríamos hacerlo sumando la presión de ese sitio, pero no sabemos en qué sitio nos encontramos, así que no podríamos especificar con certeza cuál es la presión en ese lugar. Pero bueno, vamos a considerar solamente la presión manométrica, ¿verdad? Entonces, en un primer punto, antes de aplicar ningún tipo de presión, esas serían las presiones manométricas, vamos a decir, esas serían las presiones a cada metro de profundidad. Sin embargo, consideremos que ahora aplicamos una fuerza al émbolo de esa cisterna, ¿sí? Entonces, pues vamos a decir que aplicamos una fuerza de 50 newtons. Entonces, ¿qué presión se ejercería? Para eso necesitaríamos también conocer cuál es el área de ese tapón. Y bueno, vamos a decir que el área del tapón es de unos 100 centímetros cuadrados. ¿Cuál sería la presión que ejercería esa fuerza y que inicialmente se ejercería en esta sección, en esa región, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es igual la presión? La fórmula fundamental de presión es fuerza sobre área. Sin embargo, para que el resultado esté en pascales, necesitaríamos el área en metros cuadrados. Y aquí tenemos que recordar cuántos centímetros cuadrados hay en un metro cuadrado. Ya lo explicamos al principio del tema de presión.
No hay que pensar que si un metro tiene 100 centímetros, un metro cuadrado tiene 100 centímetros cuadrados y un metro cúbico 100 centímetros cúbicos. No, error, ¿verdad? Puedes ver el video de presión en donde se explica por qué, pero un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, para pasar esos centímetros cuadrados a metros cuadrados, tendríamos que dividir entre 10.000. Entonces, esto sería igual a 0.01 metros cuadrados. Entonces ahora sí ya podríamos calcular la presión que ejerce esa fuerza. Entonces la fuerza eh, serían 50 newtons entre 0.01 metros cuadrados. Y si haces esa división, puedes comprobar con tu calculadora, el resultado serían 5.000 pascales. En kilopascales, bueno, 5 kilopascales. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿y entonces cuando se ejerce esa fuerza generando esa presión de 5 kilopascales, qué pasa con las presiones previas? ¿Cuál sería la presión ahora? ¿Será acaso que las presiones que se tenían antes dejan de actuar? ¿Nos olvidamos de estos valores que habíamos calculado y ahora todos los puntos tendrían una presión de 5 kilopascales? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendrían en común la presión en todos los puntos de ese líquido? El aumento. Dice el principio de Pascal, el aumento de presión es el que se transmite sin reducción alguna, ¿verdad? Entonces la presión, ahora sí ya podríamos decir la presión manométrica, vamos a decir, en todos los puntos, si quisiéramos la presión absoluta, pues tendríamos que sumarle la presión atmosférica. ¿A qué sería igual? Pues a la presión hidrostática que habíamos calculado previamente, más el aumento de presión, ¿verdad? Entonces, lo que habría en común serían esos 5 kilopascales. Vamos a reciclar estos valores, estos resultados. Bueno, creo que ahora no va a ser posible, entonces vamos a reescribirlos. 0 kilopascales eran las presiones que teníamos antes. 9.8 kilopascales, 19.6 kilopascales y 29.4 kilopascales. Esas eran las presiones que teníamos previamente. Pero el principio de Pascal dice que si un punto aumentó 5 kilopascales su presión, entonces todos los puntos tendrían el mismo aumento de presión. ¿Sí? Lo que tendrían en común todos los puntos de ese líquido confinado y en reposo es el aumento de presión. Entonces, ¿cuáles serían las presiones ahora? Entonces, donde antes no tenía nada, ahora tendría una presión de 5 kilopascales. Y bueno, ahora solo tendría que sumarle los 5 kilopascales. Aquí tendríamos 14.8 kilopascales, 24.6 kilopascales y 34.4 kilopascales. Y eso es realmente lo que quiere decir el principio de Pascal. Un aumento de presión en un punto, el aumento, solo el aumento, se transmite sin reducción. O sea, lo que aumenta un punto su presión, aumentan todos los demás puntos de un líquido confinado y en reposo. Pero decíamos que gracias a este principio, o más bien que este principio tiene muchas aplicaciones. ¿Y cuáles son las aplicaciones que le podemos dar a este principio? Gracias a este principio podemos construir dispositivos que en primer lugar nos pueden permitir aplicar una fuerza a una distancia lejana, en un punto lejano, o cambiar la dirección de la fuerza. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos construir un dispositivo aplicando este principio? Una forma sería conectar entre sí dos jeringas, ¿verdad? Poner una manguera que vaya de la boquilla de una de las jeringas a la otra boquilla y llenar todo el sistema con agua. Una cosa como la siguiente, ¿verdad? Entonces, supongamos que tenemos esta situación. Entonces tenemos una jeringa, la boca de una jeringa está embona encontramos una manguera que embone perfectamente con esa boquilla y la extendemos hasta la boquilla de otra jeringa y todo el sistema lleno con agua de tal manera que uno de los émbolos esté hasta el fondo de la jeringa y el otro émbolo esté hasta el otro extremo, ¿verdad? Si de lo contrario se podría botar uno de los émbolos. Entonces,
¿Qué pasará si nosotros ejercemos una fuerza en este émbolo? Pues no va a pasar nada extraordinario, ¿verdad? Lo que tendríamos sería que en el extremo opuesto el émbolo se deslizaría también, se botaría. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicar una distancia en un extremo de este sistema y la estamos recibiendo en el punto opuesto, ¿verdad? Entonces, nos permite construir dispositivos que generen fuerzas en puntos distantes. Pero además dije que cambie la dirección de la fuerza. En ese ejemplo que había puesto, no estaba cambiando la dirección de la fuerza. La fuerza que apliqué en un extremo actuaba, si notaste, hacia la derecha y en el extremo opuesto la fuerza se recibió hacia la derecha. Pero ¿cómo podríamos cambiar la dirección de la fuerza? Bueno, poniendo un sistema de un tubo que se encuentre en forma de U, una cosa como la siguiente, en donde en los extremos tengamos un par de émbolos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí un tubo en forma de U y en sus extremos tenemos un par de émbolos. Entonces, bueno, si yo ejerzo una fuerza en este punto, en esta parte del émbolo hacia abajo, este sistema sería capaz de proporcionarme una fuerza en dirección vertical hacia arriba en el otro extremo. Pues ahí estamos cambiando la dirección de la fuerza. Yo ejerzo una fuerza hacia abajo y recibo una fuerza hacia arriba. ¿Pero por qué? Todo gracias a este principio. Porque un aumento de presión en este punto se transmite instantáneamente sin reducción alguna a todos los demás puntos del fluido. Y entonces instantáneamente en el extremo opuesto estaría recibiendo ese aumento de presión, ¿verdad? ¿Existen otro tipo de dispositivos que también permitan cambiar la dirección de la fuerza y que no estén relacionados con el principio de Pascal? Sí, hay otros dispositivos que tienen un funcionamiento semejante a este, que permiten aplicar una fuerza a una distancia lejana o que permiten cambiar la dirección de la fuerza, ¿no? Uno de ellos sería la palanca, ¿verdad? Es decir, una especie de eh, juego como el sube y baja. Entonces, en esta palanca, bueno, yo puedo ejercer una fuerza en un extremo hacia abajo, y ¿verdad? ¿Y qué voy a obtener como resultado? Pues que del extremo opuesto voy a recibir una fuerza hacia arriba. Está cambiando la dirección de la fuerza. ¿Qué otros dispositivos conocemos que también cambian la dirección, ¿verdad? Y además aquí se está recibiendo la fuerza en el punto opuesto, en el extremo opuesto, ¿verdad? Otro ejemplo que tenemos de sistemas que cambian la dirección de la fuerza es el de una polea. Y una polea me da un poquito más de flexibilidad, ¿verdad? Porque yo puedo cambiar la dirección más fácilmente de la dirección de la fuerza aplicada, ¿no? Entonces, yo puedo levantar, por ejemplo, un piano, un objeto muy pesado, en este caso, puedo hacer que este bloque se mueva hacia arriba, ejerciendo una fuerza hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces se puede adaptar digamos, el punto donde yo puedo ejercer esa fuerza, ¿no? Sin embargo, en este caso, tenemos una diferencia entre la polea y ese dispositivo que funciona con el principio de Pascal. ¿Cuál es la diferencia? Que uno funciona empujando y el otro funciona jalando. Técnicamente no se utiliza esa expresión. Un sistema trabaja la compresión, ¿sí? El líquido se estaría comprimiendo mientras funciona, mientras que el otro sistema trabaja la tensión, es decir, la cuerda para que funcione tiene que estar sometida a una fuerza de tensión. Aunque no hemos visto esos conceptos, así que lo podemos expresar en términos sencillos. La polea funciona jalando, mientras que el gato hidráulico, ya vamos llamándole por su nombre, funciona empujando, ¿verdad? Esa es una gran ventaja. Vuelvo a repetir, cambiar la dirección de la fuerza o aplicarla a un punto lejano. Yo puedo desde el piso estar levantando un bloque que sube hasta un cierto nivel en un edificio, ¿verdad? No tengo que ir subiendo con ese bloque por todas las escaleras. Pero la principal ventaja es que este tipo de dispositivos, los tres que acabo de mencionar, también permiten multiplicar la fuerza, ¿sí? O sea, esa es la principal ventaja, multiplicar la fuerza. Y ahora vámonos en el sentido inverso. Hablemos primero al final nos vamos a detener en el gato hidráulico, pero hablemos de la polea y la palanca. ¿Qué haríamos para multiplicar la fuerza en el caso de una palanca? Esa especie de sub y bajas, por ejemplo. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, tal vez has visto tú ya el tema de momentos de torsión o palancas y entonces
Tal vez recordarás que lo que podemos hacer para multiplicar la fuerza es mover el punto de apoyo, ¿sí? Si ponemos el punto de apoyo, también conocido como fulcro, en el centro, entonces la fuerza que yo aplique en un extremo tendrá la misma, va a ser igual en magnitud a la fuerza que reciba en el otro extremo. Sin embargo, si en este caso pongo el punto de apoyo más cerca del extremo derecho, una fuerza que yo aplique en este punto, y bueno, vamos a poner así una flecha muy bonita, una fuerza que yo aplique en este punto, con esa fuerza yo voy a recibir en el otro extremo una fuerza de mayor magnitud. ¿Cuántas veces se multiplicará la fuerza? Depende de la relación entre los brazos de palanca. ¿Sí? En este caso, a lo que me refiero con los brazos de palanca, ahorita sin meterme mucho en el tema, es a la distancia entre el punto de aplicación y el punto de apoyo, ¿no? Entonces, en este caso, supongamos que aquí tengo un brazo de palanca de 60 centímetros, y como ejemplo nada más, de este lado tenemos un brazo de palanca de 20 centímetros. Es decir, el brazo de palanca de la izquierda es 3 veces mayor que el brazo de palanca de la derecha. Entonces, bajo esas condiciones, entonces una fuerza se triplicaría, ¿verdad? En la palanca, digamos en este caso, con una fuerza de 20 kilogramos, bueno, esa es un masa, vamos a llamarle kilogramos fuerza, yo obtendría en el extremo opuesto una fuerza de 60 kilogramos fuerza. Se triplica, ¿verdad? Bueno, que me estoy repitiendo los valores, el 20 y el 60. Falta de imaginación. Entonces vamos a poner aquí con una fuerza de 50 kilogramos, podría levantar un objeto de 150 kilogramos fuerza, es decir, un objeto 3 veces más pesado con el uso de la palanca. Y si quiero multiplicar todavía más la fuerza o tengo un objeto más pesado, entonces deslizo el punto de apoyo de cada vez más cercano a donde está el objeto más pesado que quiero levantar, ¿verdad? En el caso de una polea también se puede multiplicar la fuerza. Se puede multiplicar una fuerza con una polea. Tal vez has visto el tema de poleas y bueno, es probable que no, así que pues lo voy a mencionar directamente. Sí, sí se puede multiplicar la fuerza, ¿cómo? Poniendo un sistema de poleas, ¿verdad? Entonces, pongamos el siguiente arreglo. Entonces, digamos, si tenemos una polea simple, si yo quiero levantar un objeto de 100 kilogramos, bueno, pues voy a necesitar aplicar una fuerza de 100 kilogramos, kilogramos fuerza. Sin embargo, si yo pongo una serie de poleas, la fuerza que necesito puede ser la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, dependiendo del número de poleas y el arreglo que haga con esas poleas. Entonces también un sistema de poleas permite multiplicar la fuerza. Pues ese sistema que funciona bajo el principio de Pascal también tendría esa posibilidad, multiplicar la fuerza. Pero ¿qué tendríamos que hacer para multiplicar la fuerza? En el caso de las poleas, pues es aumentar el número de poleas. Aquí será conectar un tubo con varios tubos, esa sería una posibilidad. Pero esos varios tubos los podríamos ver como un tubo más ancho. En otras palabras, conectar dos tubos de diferentes diámetros y la fuerza se multiplicará en el tubo de mayor diámetro, ¿verdad? Vamos a ilustrarlo con la siguiente imagen. En este caso, tengo un tubo más ancho de un lado que del otro, entonces la fuerza se multiplicaría. ¿En qué proporción? En la misma proporción que la relación que hay entre las áreas, ¿verdad? Entonces, bueno, y a lo que me estoy refiriendo es el área de sección transversal. ¿Y a qué le llamamos el área de sección transversal? El área del tubo viéndolo de frente. Si yo veo un tubo de frente, entonces, ¿qué figura vería? Vería un círculo, ¿verdad? Entonces, bueno, la verdad es que no tienen una bola allá dentro de los tubos, ¿verdad? Esto es solo para representar lo que yo vería viendo el tubo de frente. Entonces, ese sería el área de sección transversal de un tubo y esta sería el área de sección transversal del otro tubo, ¿no? Entonces, vamos a llamarle esta el área 1 y a esta el área 2. En este caso, el área 2 es mayor que el área 1. Entonces, si yo aplico aquí una fuerza, en este caso tengo una mayor área del lado derecho que del lado izquierdo, entonces con una fuerza, ¿verdad? Que aplique en el extremo izquierdo, voy a obtener como resultado una fuerza de mayor magnitud en el extremo derecho.
¿Cuántas veces mayor? Bueno, depende de la proporción de las áreas, como han mencionado. Entonces aquí tendríamos una fuerza mayor. Mientras que si las áreas son iguales, ¿verdad? Entonces aquí vamos a decir que el área 1 es igual al área 2, entonces la magnitud de la fuerza sería la misma, ¿sí? Aquí las fuerzas serían iguales. Si tengo una fuerza 1, aplico una fuerza 1, obtengo una fuerza 2 y las fuerzas serían iguales. Mientras que en este caso aquí tendría también que la fuerza 2 sería mayor que la fuerza 1, ¿verdad? Si por ejemplo vamos allá a poner valores, vamos a decir que el área 2, el área del lado derecho es 10 veces mayor que el área 1. ¿Por qué 10? El área 2 es 8 veces mayor que el área 1. Entonces, en la fuerza que obtendría del lado derecho sería también 8 veces mayor que la fuerza que aplico del lado izquierdo, ¿verdad? Y si el área es 100 veces mayor, la fuerza se multiplica 100 veces y así sucesivamente. Ahora la pregunta sería, ¿y no viola esto el principio de Pascal? Porque dice ahí que tiene que ser el mismo, ¿verdad? Dice, se transmite sin reducción, ¿verdad? No dice que se transmita con aumento. ¿No está esto violando el principio de Pascal? En realidad hay que ver qué es lo que se transmite. El principio no habla de la fuerza, lo que se transmite sin reducción es la presión. Y si en el caso en el que los tubos tienen diferentes anchos, las fuerzas fueran iguales, entonces eso sí violaría el principio de Pascal. Bueno, y esto lo podemos expresar así, o sea, lo que dice el principio de Pascal es que la presión del lado izquierdo tiene que ser igual a la presión del lado derecho. Pero ¿a qué es igual la presión que tengo del lado izquierdo? La fórmula fundamental de presión es fuerza sobre área. Fuerza 1 entre el área 1, el área del émbolo del lado izquierdo. Y eso tiene que ser igual a la fuerza que recibo del lado derecho entre el área del émbolo del lado derecho. Ahora, bueno, si de aquí despejo, ¿cuál sería la magnitud de la fuerza del lado derecho? La fuerza del lado derecho sería igual a, bueno, esta área que está dividiendo la paso multiplicando de este lado y de una vez le doy vuelta a la igualdad. Entonces, la fuerza 2 sería igual a fuerza 1 por área 2 entre, entre el área 1. Y aquí puedo agrupar ahí esos factores de la siguiente manera. Entonces la fuerza 2 también la puedo expresar como el área 2, la relación entre las áreas entre el área 1 multiplicada por la fuerza 1. Ahora, si las áreas son iguales, si área 1 es igual al área 2, ¿a qué sería igual este cociente? Esa división, ¿a qué sería igual? Si el numerador es igual al denominador. Si se cumple eso, entonces área 1 entre área 2 entre área 1 sería igual a la unidad, sería igual a 1. Y por lo tanto estaría multiplicando la fuerza 1 por 1 para obtener la fuerza 2. Entonces aquí en este caso las fuerzas serían iguales, ¿verdad? Entonces F1 sería igual a F2. Entonces en este caso también se tiene que cumplir todo esto, toda esta parte, ¿sí? Las presiones tienen que ser iguales, las relaciones entre fuerzas y áreas tienen que ser iguales. Entonces, si sigo el procedimiento, también aquí se tiene que cumplir que la fuerza 2 sería igual a la relación entre las áreas, área 2 entre área 1, por la fuerza 1. Y en este caso, si el área 2 es 8 veces el área 1, que ya estoy repitiendo algo que había puesto arriba, entonces la relación área 2 entre área 1 sería igual a 8. Esta, esta cociente valdría 8 y por lo tanto, entonces la fuerza 2 sería igual a 8 veces la fuerza 1, ¿verdad? Bueno, espero haber sido claro, pero de todas maneras, generalmente vuelvo a explicar esto con valores. Vamos a ponerle valores y vamos a trabajar en kilogramos fuerza por centímetros cuadrado porque es más fácil de entenderlo. Entonces, supongamos que del lado izquierdo
aplicamos una fuerza de 200 kilogramos fuerza, sobre un émbolo que tiene un área, vamos a decir, de 40 centímetros cuadrados. Por condiciones, por digamos lo que había explicado anteriormente, estaba diciendo que el área 2 sería igual a 8 veces el área 1. Entonces, si el área 1 son 40 centímetros cuadrados, como ejemplo, ¿no? Entonces el área 2 sería 40 por 8, 320 centímetros cuadrados. Entonces, ¿a qué sería igual la presión del lado izquierdo? La presión del lado izquierdo sería igual a fuerza entre área 200 kilogramos, fuerza entre área entre 40 centímetros cuadrados. Y eso da como resultado un 5, ¿no? 5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Decía hace rato, ¿qué pasaría si recibiera del lado en el émbolo opuesto una fuerza de la misma magnitud? Eso violaría el principio de Pascal, porque del lado derecho tenemos 320 centímetros cuadrados. Si yo de este lado también recibiera una fuerza de 200 kilogramos fuerza, eso parece un 6. Si del lado derecho también recibiera una fuerza de 200 kilogramos fuerza, entonces esa relación, ese cociente no podría ser igual a 5, ¿verdad? Incluso sería menos que 1. Entonces estaría llegando a la conclusión de que tengo menos presión del lado izquierdo que del lado derecho. Y lo que dice el principio de Pascal es que el aumento en un punto tiene que ser igual al aumento, que en realidad aquí estamos hablando del aumento de presión, ¿verdad? Entonces, para que tenga la misma relación, si el área aumentó 5 veces, entonces, ¿qué tendría que suceder con la fuerza para que se tenga, perdón, 8 veces? ¿Qué tendría que suceder con la fuerza? Aumentar también en la misma proporción, 8 veces. Y 8 veces 200, pues sería 1600 kilogramos fuerza. Si sacamos esa relación 1600 entre 320, ahora sí obtendríamos la misma presión, 5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿verdad? Esto es todo lo que quise explicar con toda esta deducción, pero bueno, estamos poniéndole valores para que se entienda tal vez un poco más claramente. Entonces, ¿cuál sería la fórmula del gato hidráulico? La fórmula del gato hidráulico entonces sería simple y sencillamente la presión del lado izquierdo es igual a la presión del lado derecho, o en el émbolo, la presión en el émbolo chico es igual a la presión en el émbolo grande. La verdad es que aquí también estamos considerando que los émbolos estuvieran al mismo nivel, porque como ya hemos explicado, si estamos a diferentes profundidades, las presiones no serían iguales. Sin embargo, la verdad es que ya en el funcionamiento de un gato hidráulico, la presión asociada a la profundidad es despreciable en comparación con el aumento de presión, así que podemos hacer caso omiso al hecho de que los émbolos no se encuentren nivelados, ¿verdad? Entonces, la fórmula sería presión del lado izquierdo, presión 1 igual a presión 2. Bueno, entonces, y luego las presiones son igual a fuerza del lado izquierdo, fuerza 1 entre el área 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Esa sería la fórmula del gato hidráulico. Fuerza 1 entre área 1 igual a fuerza 2 entre área 2. Y ya de ahí se pueden preguntar varias cosas, ¿verdad? El diámetro o cuál sería la fuerza que yo obtendría del lado derecho. Todo eso ya lo vamos a ver con una serie de ejercicios que veremos posteriormente. En los cursos básicos de física, tal vez de secundaria, bueno, para que sea un poco más fácil para los alumnos relacionar qué representa cada cosa, a veces se suele utilizar mayúsculas y minúsculas. Y a veces la fórmula se pone F minúscula entre A minúscula es igual a F mayúscula entre A mayúscula, para evitar tener que utilizar subíndices. Y también para que los alumnos ubiquen más fácilmente, sabemos que F representan fuerzas, las A representan áreas, pero para que ubiquen de qué émbolo es cada dato. Y entonces se les dice, bueno, las minúsculas representan los datos del émbolo de menor diámetro, en donde va a haber una fuerza pequeña y un área pequeña, y las mayúsculas representan los datos del émbolo de mayor diámetro, ¿no? En donde se recibe una fuerza mayor. Entonces, bueno, alguien pudiera incluso trabajar con esa fórmula si siente que de esa manera va a tener menos confusión a la hora de resolver los problemas, ¿verdad? Bueno,
Ahora, pero que se puede multiplicar la fuerza, eso puede parecer demasiado bello para ser cierto, ¿no? O sea que yo con 200 kilogramos obtengo en el lado opuesto 1600 kilogramos. Si lo pensamos un poco, estoy recibiendo pues 1400 kilogramos gratis aparentemente, ¿no? Con 200 recibo 1600. ¿Cómo es posible esto? ¿Esto no viola otros principios físicos? Eh, y eso porque estamos hablando aquí de un émbolo que es 8 veces más grande. Imagínense que el émbolo del lado derecho tuviera un área 100 veces mayor, entonces del lado derecho recibiría una fuerza 100 veces mayor. Entonces, ¿no parece esto demasiado bello para ser verdad? ¿No se tendrá que pagar con algo esa fuerza que recibe? Y como digo luego de broma con los alumnos, no por eso, y alumnas, no por eso se llamará el gato hidráulico, no habrá gato encerrado en el funcionamiento de este dispositivo. La verdad es que sí, la verdad es que se tiene que pagar de alguna manera esos 1200 kilogramos que se están recibiendo gratis, por decirlo así. ¿Y con qué se paga? ¿De dónde sale ese pago? Bueno, hay un principio que es como fundamental, ¿verdad? El principio de la conservación de la energía. Y ese principio no se puede violar y aquí se estaría respetando ese principio. Bueno, pero ¿cómo es ese principio? ¿Cómo está relacionada la energía en el ejemplo del gato hidráulico? Bueno, aquí se va a pagar inicialmente con la distancia. ¿Sí? Entonces podemos considerar lo siguiente. Si este émbolo, vamos a decir que este émbolo desciende unos, eh, vamos a también a decir 8 centímetros. Cuando este émbolo desciende 8 centímetros, el émbolo del lado derecho no es posible que suba 8 centímetros. No tanto porque ahí se saldría, ¿no? El émbolo del pistón. Bueno, vamos a hacerlo más largo, no tanto por eso. Digamos que si tuviera más que de 8 centímetros para deslizarse. Pero es que si lo razonamos un poquito, si lo pensamos un poco, entonces estaría obteniendo un volumen desplazado del lado derecho mayor que del lado izquierdo. Y eso no es posible. Sí, porque acá tendría dos cilindros de agua, por decirlo así, uno igual de altos, pero uno con menos base que el otro. Así que no puede ser que si tienen, que tenga el mismo volumen, si tienen diferentes bases y la misma altura. Entonces, si el émbolo de la derecha baja a 8 centímetros, para que el volumen desplazado sea el mismo, el volumen de el émbolo de la derecha tendría o podría subir solamente 1 centímetro. ¿Sí? Entonces, si tenemos, aquí tendríamos un cilindro, hablando del volumen desplazado, que tiene forma como de un vaso, ¿no? Y aquí tendríamos un cilindro más bien ancho chaparro, como forma de una lata de atún. Entonces, bueno, de esa manera tendríamos el mismo volumen, ¿sí? Si tengo el volumen de un cilindro, es área de la base por la altura. Entonces, para que se compense, si del lado izquierdo tengo un área de la base pequeña y una altura grande, que se refiere aquí al desplazamiento, y del lado derecho tengo un área grande, un área mayor, pues para que se conserve la igualdad, si el área es 8 veces mayor, pues la altura tiene que ser 8 veces menor, ¿verdad? Y esto está relacionado con la energía también. Bueno, aquí estamos hablando de otro tema. La energía a su vez está relacionada con el trabajo. Entonces, el trabajo que se realiza del lado izquierdo es igual al trabajo que se realiza del lado derecho. Todo esto está fuera del tema, ¿verdad? Pero bueno, es para explicar de dónde sale esa fuerza gratuita, ¿no? Entonces es fuerza, el trabajo que se realiza es fuerza por distancia. Entonces, si de este lado multiplico 200 por 8, en realidad el trabajo para que lo obtengamos en unidades de energía que son joules, necesitaría manejar la fuerza en newtons y la distancia en metros. Pero bueno, vamos a multiplicar. Si multiplicamos fuerza por distancia de este lado, 200 por 8, ¿verdad? Obtendría un 1600. Y de este lado obtendría un 1600, pero por una distancia de 1. Y obtengo también 1600. En términos de energía, ¿verdad? Ese producto está relacionado con la energía que yo suministro de un lado y la energía que obtengo del lado opuesto. En términos de energía,
es la misma energía la que suministro que la que recibo, ¿verdad? Entonces esa fuerza se paga con distancia, ¿sí? Aplico una menor fuerza, recibo más fuerza, pero tengo que deslizar mayor distancia del lado izquierdo que lo que voy a obtener del lado derecho. Así es como se paga. Y la verdad es que en todos los dispositivos eh, que se utilizan para multiplicar la fuerza se va a tener también esa circunstancia, ¿verdad? Por ejemplo, en una palanca que multiplica la fuerza, también se va a sacrificar la distancia. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo el punto de apoyo en un sub y baja al centro o en una palanca lo pongo al centro y este lado baja, por decir algo, 5 centímetros, el lado opuesto va a subir 5 centímetros. ¿Sí? Pero en ese caso la fuerza que obtendría sería la misma. Pero si ahora pongo el punto de apoyo más cargado de un lado que del otro, entonces, bueno, ya a la hora de que se deslice, digamos, ya se inclinó ese sub y baja, entonces del lado derecho ese objeto bajará o subirá menos distancia que del lado izquierdo. En este caso había mencionado, si no mal recuerdo, que el brazo de palanca de un lado era 3 veces mayor que del lado derecho, entonces la fuerza se multiplicaría 3 veces. Sí, se puede multiplicar el número de veces que queramos, pero si se multiplica 3 veces, por cada centímetro que baje el lado izquierdo, el lado derecho subiría solo 1 centímetro. Lo mismo pasa con las poleas, los sistemas de muchas poleas. Tal vez has visto en un taller mecánico como hay poleas que son capaces de levantar o sacar el motor de un auto. Y hay una persona que la hace funcionar jalando una cadena y se ve que esa persona está moviendo bastante o considerablemente sus brazos, deslizando esa cadena, mientras que se ve que el motor va subiendo muy lentamente. Entonces es poca fuerza, pero mucha distancia para poder obtener mucha fuerza con poca distancia, ¿no? Por ejemplo, el gato para levantar un coche tiene una manivela, ¿verdad? Que movemos muchísimo el detalle de ese tipo de gatos y a veces pareciera que no funciona el gato porque el coche prácticamente no se levanta. Al principio parece no levantarse. Lo que pasa es que las llantas primero se expanden y no notamos que ya esté levantándose un poco. Ya después de mover bastante notamos que el coche se va levantando, pero muy gradualmente, ¿sí? ¿Podemos levantar un coche con poca fuerza? Sí, sí lo podemos hacer, pero sacrificando la distancia, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de este principio también se aplica en el caso de los frenos de los coches. Para ilustrar cómo funcionan los frenos de los coches, imagina la siguiente situación relacionada con algo que ya habíamos mencionado. Imagínate que conecto el extremo de dos jeringas, como habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Pero ahora en este caso tenemos una jeringa más gruesa de un lado que del otro. Entonces, en este caso, digamos que la jeringa del lado del extremo derecho tiene un área 4 veces mayor. Entonces, por cada kilogramo de fuerza que yo aplique en el extremo izquierdo, voy a obtener 4 kilogramos como resultado del lado derecho, ¿verdad? Entonces, así es como funcionan los frenos de los coches. Bueno, por lo menos los frenos antiguos funcionaban con un sistema de pistones en donde se multiplicaba la fuerza, porque no sería posible que con la fuerza simple de un pie podamos detener un coche. Hay un dispositivo, un mecanismo que multiplica la fuerza que aplicamos al pisar el pedal de frenos, ¿verdad? Nota que también hay frenos que trabajan a la tensión. En el caso del pie, pues es más fácil empujar con el pie, pero a la hora de manejar una bicicleta con las manos es más fácil jalar, ¿verdad? Hacer pinza. Y así es como funcionan los frenos de los coches. Ahí al jalar esa pinza que está en el manubrio, también se jala un cable que recorre toda la bicicleta hasta donde están unas gomas que presionan a la llanta para frenar. Entonces también hay frenos de tensión y también se podría utilizar mecanismos para multiplicar esa fuerza, para poder, imagínense, detener con la fuerza de las manos una motocicleta, bueno, es que debe de alguna manera ahí multiplicarse la fuerza también en ese caso, ¿verdad? Entonces, siempre que se multiplica la fuerza, se sacrifica con la distancia. Todos estos dispositivos son ejemplos de máquinas simples, ¿verdad? No puedo mencionar este tema del gato hidráulico sin hablar de las máquinas simples, porque el gato hidráulico es un ejemplo de este tipo de dispositivos, ¿verdad? Ahora bien, ¿y entonces cómo funcionan los gatos que levantan los coches en los talleres mecánicos? Ahí vemos un tubo
que sobresale del terreno y que se puede levantar hasta unos 2, 3 metros de altura, ¿verdad? ¿Será acaso que hay otro émbolo delgadito que se hunde tal vez cientos de metros? ¿O cómo funcionan esos gatos de los talleres mecánicos? Es que realmente, bueno, un gato no funciona como probablemente nos imaginamos o como vemos en los libros de física, ¿no? Y a lo que me refiero es a lo siguiente, ¿no? Generalmente, pues, nos enseñan en la clase de física que un gato hidráulico tiene la virtud de multiplicar la fuerza y entonces decimos, ah, con poca fuerza podemos levantar un auto, ¿verdad? Estamos hablando de los gatos de los talleres mecánicos. Entonces, si tenemos ese sistema y aprendimos en la clase de física que el émbolo en el que se multiplica la fuerza es el émbolo ancho, entonces siempre nos imaginamos que el auto está puesto en el émbolo más ancho, ¿no? Entonces lo ponemos generalmente aquí en los ejercicios. Y la verdad es que así lo voy a poner en los ejercicios que vamos a resolver. Sin embargo, eso es una mentira. Ahorita vamos a explicar cómo funciona el gato hidráulico. Pues suponemos o consideramos que una fuerza pequeña pues se va a utilizar en ese gato hidráulico para levantar ese objeto de un gran peso, ¿no? Entonces es para poder con poca fuerza levantar el coche. Y es que la verdad es que los gatos hidráulicos de los talleres mecánicos se utilizan en el sentido contrario. Si bien es cierto que con un gato hidráulico puedo multiplicar la fuerza, pero sacrificando qué, a costa de qué, acabo de decir. Puedo multiplicar la fuerza sacrificando la distancia, pero lo contrario también es cierto. Se puede construir un dispositivo que más bien multiplique la distancia, pero ¿qué se tendría que sacrificar? Se puede multiplicar la distancia a costa de la fuerza. Es interesante, pero para levantar un coche en un taller mecánico se utiliza una fuerza a fin de cuentas. En realidad se habla de presión de aire, como voy a mencionar a continuación, pero se aplica una fuerza mayor que la del peso del automóvil, porque en realidad lo que se está haciendo en esos gatos hidráulicos es multiplicar la distancia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona realmente un gato hidráulico de un taller? Como puedes ver en la imagen, el gato hidráulico de un taller solamente tiene un pistón conectado a un tanque que está por debajo del piso. Ese tanque no lo podemos observar, ¿verdad? Esa línea horizontal larga representa el piso del taller mecánico. Y entonces, bueno, en realidad aquí en este tanque está conectado a una compresora de aire. Esa compresora inyecta aire, entonces ni siquiera tenemos un par de émbolos, ¿verdad? Nosotros tenemos como tapón, lo que funciona como tapón es el aire a presión. Entonces, gradualmente, esta compresora inyecta aire a presión, va aumentando la presión, pero como el tanque es más ancho, cuando el nivel del tanque baja unos cuantos centímetros, el émbolo delgado sube varios centímetros, ¿verdad? Sube, lo que se multiplica es la distancia. Pero para que esto ocurra, a fin de cuentas, la presión, si la concentramos como una fuerza, la consideramos como una fuerza, la fuerza que se recibe de este lado es mayor que la del coche. Como podemos notar, ni siquiera es un gran émbolo en donde se pare el coche por completo. Lo que sale es un tubo relativamente delgado y encima de ese tubo va una plataforma, ¿verdad? Y ahí es donde se acomoda el coche. No, el coche no abarca el tubo, ¿verdad? Ahí es donde vemos que se levanta el coche para que le puedan hacer alguna reparación, ¿verdad? Entonces, así es como funcionan los gatos hidráulicos de los talleres. No están hechos para multiplicar la fuerza, están hechos para multiplicar la distancia, pero sacrificando la fuerza. Pero esta fuerza se va obteniendo gradualmente, poco a poco, con esa compresora, ¿verdad? Y a partir de pues, la corriente eléctrica que transforma la energía, bueno, esa energía que va a ser a fin de cuentas igual a la que va a recibir el coche a medida que asciende, ganando un tipo de energía que es parte de otro tema, energía potencial, ¿verdad? Ahí estamos hablando incluso de conversión de energía. Bueno, vimos bastantes detalles acerca del principio de Pascal. Como repaso, el aumento de presión en un punto de un fluido se transmite sin reducción alguna a todos los puntos del fluido, ¿verdad? Y bueno, ya vimos algunas de las aplicaciones. Ahora solamente nos restará resolver algunos ejercicios con este principio, que eso tal vez va a ser mucho más breve. La fórmula del gato hidráulico, la presión en un lado
en un pistón es igual a la presión en el otro pistón. Esto es decir, fuerza 1 entre área 1, fuerza de un lado es igual a fuerza 2 entre el área 2. Y con base en esta fórmula vamos a resolver los siguientes ejercicios.